Chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Cara, bienvenidos nuevamente amigo oficial, espero se encuentren súper bien y bueno, antes de iniciar no olviden suscribirse al canal, darle clic en la campanita para notificaciones y un me gusta para seguir apoyando nuestro contenido. Bueno, continuaremos en el día de hoy con una función que se llama buscar X, que es como la evolución de las funciones de búsqueda. Esta integra las acciones de lo que hemos visto en buscar V, buscar H, índice y coincidir antiguamente en otras versiones. Pero entonces, si no quieres perderte el contenido y saber cómo funciona esta función, valga la redundancia, no te puedes perder este video. Entonces, para iniciar, chicos, como siempre, vamos a hacer una breve introducción de lo que es la función que vamos a trabajar. La función buscar X pertenece a la familia de las funciones de búsqueda. Entonces, al igual que buscar V, buscar H, índice y coincidir, lo que permite es encontrar información dentro de una base a otra, permitiendo traer un resultado o un dato específico que estemos necesitando. ¿Qué pasa? Buscar V, buscar H podrían ser muy limitantes en su forma de trabajo. Si recuerdas sus reglas, pues tiene ciertas limitaciones o ciertos parámetros que exige para que pueda funcionar correctamente. Índice y coincidir era la excepción, pero tocaba hacer un poco más de estructura en funciones para romper los esquemas que tenían estas dos funciones anteriores y así poder buscar en diferentes direcciones y ampliar un poco su rango de búsqueda. Pero aún así, digamos que para las personas que de pronto no sabían manejarlas, podía ser un poco complicado. Tiempo después sale esta función buscar X, que es la mezcla, por así decirlo, de estas cuatro funciones y hace algo mucho más potente y mucho más amplio, permitiendo que la búsqueda sea un poco más fácil. Ahora, vamos a ver en acción cómo trabaja esta función. Entonces, para entenderlo, vamos a comenzar primero con la mecánica de una función anterior que es buscar V. Recuerden que si queríamos una base de datos, por ejemplo, introducir información con base en un código, en este caso lo vamos a hacer con el ID de producto, queríamos saber de pronto cuál era este producto, porque a veces no es tan fácil identificar de memoria cuál es el producto P0004 o P0011 o P0001 y así constantemente. Adicional, pues obviamente nos gustaría para hacer un análisis más profundo saber a qué línea de producto pertenece la empresa. Entonces, vamos con dos columnas. Y adicional, pues tenemos la cantidad, la venta y el costo. En algunos casos les gusta saber el precio unitario para saber ese precio o ese costo que tiene el producto con relación a los totales generales. Entonces, con esas tres columnas debemos hacer una búsqueda para poder traer la información. ¿De dónde? De esta base de productos. Esta base de productos me dice el ID, la línea, el producto y el precio unitario. Pero ¿qué sucede? Muchas veces en las bases de datos que nos pasa una empresa, no siempre el ID está de primera columna, puede estar en otras columnas. Y eso puede dificultar un poco el tema de las funciones en Excel como buscar V. ¿Por qué? La primera regla que les pone buscar V es que si yo estoy buscando este código en esta base de datos, siempre la primera columna debe ser los códigos, no puede estar ubicada en otra columna, por lo que él busca de izquierda a derecha los datos. Es decir, si yo muevo esta columna hacia acá, estas dos columnas no las va a poder encontrar porque comienza a partir de aquí hacia la derecha a encontrar la información. Entonces, hagamos esto con buscar V. Si yo lo hiciera con buscar V, ¿cómo funcionaría? Le voy a decir, mira, tráeme qué? El producto. El producto. Entonces le digo, hazme un buscar V fácil, cógeme este código, búscalo en esta base y tráeme en la columna 2, perdón, en la columna 3 que se encuentra el nombre del producto, su valor. Y así decíamos buscar V. Pero entonces, si yo quería realizar lo siguiente, que por ejemplo, en esta columna se moviese hacia la derecha y comenzara por la línea, que a veces comienzan las bases de esta manera, por la línea, el producto, el ID, el costo y el resto de información que pudiesen crear, ahí viene la parte de los conflictos. ¿Cuál conflicto? Que por ejemplo, si yo quisiera volver a ver la información aquí, no la puedo ver. Y si yo vengo acá, él te está diciendo, bueno, ¿dónde se encuentra la columna donde está el ID de producto? Ya se encuentra en la tercera columna, que fue donde la dejamos, o sea, la columna C.
Pero el problema es que el nombre del producto quedó en la columna B. Y como yo nada más puedo buscar de la C en adelante, pues no le puedo decir -1, porque no lo tenemos ubicado y ni siquiera está dentro del rango de búsqueda que vamos a necesitar. Y ahí es cuando comenzaban los problemas con las funciones antiguas o las clásicas, que nos podría limitar y nos tocaba hacer de pronto un trabajo muy operativo donde nos obligaba a hacer mucha parte de limpieza y depuración para poder alcanzar el objetivo de una función de búsqueda. Luego sale lo que es buscar X. Buscar X nos facilita un poco más la dinámica de cómo buscar la información. ¿Cómo? Me dice solamente, mira, si tú quieres encontrar un dato con buscar X, indícame, igual que con buscar V, cuál es el dato que tú necesitas. Listo, fácil. Luego me dice, en la base donde vamos a hacer la búsqueda, dónde se encuentran los códigos con los cuales yo voy a cruzar el valor buscado. En la columna C. Solo escojo la columna C. Y me dice, ¿y dónde se encuentra el valor que tú quieres devolver como resultado? Le digo, en la columna B. Entonces, él lo que ya hace es hacer una búsqueda en esta columna, frena en la fila que encuentre la coincidencia y va a la columna paralela que le dijimos que es la B y busca el nombre, sin necesidad de indicarle cuál es la columna que tiene que buscar o algo adicional. Solamente busca el código en esta columna y devuélvame de esa misma posición o de esa misma fila que encontró el dato, el nombre del producto. Le damos cerrar, enter y tenemos todos los productos. Si se dan cuenta, hay mucha más flexibilidad y mucha más versatilidad al momento de trabajar esta función y no nos obliga de pronto a que tengamos que limitarnos a crear una depuración previa o una reestructuración de nuestras bases para poder que funcione. Adicional a esto, ¿qué sucede? Si yo vengo acá, hay otra regla que tenía buscar UE. Buscar UE, si yo quería buscar algo en una base de datos, me decía que su búsqueda, como le dije, va de la primera columna hacia la derecha y su búsqueda va del primer registro hacia abajo. Es decir, esta es su manera de búsqueda. Buscar X te da una libertad. Voy a acercar aquí la pantalla y miren lo que nos dice. Primero el valor de búsqueda. Luego, ¿dónde se encuentra ese valor de búsqueda? Luego, ¿qué vamos a devolver? Ahora, ¿se acuerdan que con buscar V a nosotros nos tocaba que si no encontraba el valor, agregar una función adicional, que era si.error, para poder colocar los valores con errores en vacíos o con un mensaje? Bueno, nuestro cuarto argumento de buscar X nos ahorra la función de su si.error y nos permite decir que si no encuentra el valor, ¿qué le podemos colocar? Adicional, nos dice el modo de coincidencia. Ahora es un poco más amplio, ya no es exacto o aproximado, sino que nos dice, puede ser exacto, puede ser mayor o menor a un valor indicado. Adicional nos puede decir si tiene coincidencia de caracteres por comodines. Y adicional tiene otra función que es regex, que esa de pronto le estaremos hablando más adelante para mirar un poco más el detalle de esta última coincidencia. Luego tenemos otro tipo de búsqueda. Miren que antiguamente con buscar V era del primer dato al último, que es lo que yo explicaba, va hacia abajo la búsqueda, pero ya nos permite hacer la búsqueda hacia arriba también. Es decir, podemos buscar en ambas direcciones, lo que nos da más flexibilidad en el manejo de la función. Ya con eso vemos toda la flexibilidad que tiene buscar X dentro de lo que nos permite hacer en un rango de búsqueda. Ahora, miremos un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera ver en una base de datos cuándo fue el primer registro que hubo en cuanto a alguna información y cuál fue el último registro que hubo en cuanto a alguna información, ¿cierto? Entonces, para yo poder identificarlo, voy a hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, primera venta en la base de datos y última venta en la base de datos. Entonces, para poder hacer esto, tenemos que ver si nuestra base de datos cuenta con fechas y específicamente si la encuentra. Entonces, queremos encontrar cuál es el primer registro que encontramos en cuanto a la primera vez que se vendió un producto y la última vez que se vendió.
Entonces, como yo puedo hacer búsquedas de manera descendente, o sea, del primer registro es el último, y de manera ascendente, o sea, del último registro hacia arriba, pues vamos a hacer lo siguiente, gracias a buscar X. Le voy a decir, mira, yo necesito que me busques ahora de manera inversa eh, este producto, o bueno, este ID. Muy bien. ¿Dónde la vamos a buscar? Le voy a decir, mira, búscalo en la base de datos en esta columna. Listo. Luego, ¿dónde más allá es la siguiente búsqueda? ¿O qué es lo que me vas a retornar? Con la columna fechas. Y le damos Enter. Y aquí, ojo con esto, recuerden los formatos, le decimos que esto es fecha corta. Le damos autocompletar para todo el resto y ya nos trae cuándo fue el primer registro que hubo de ese producto en la base de datos. Ahora, quiero saber cuándo fue la última vez que se registró este producto en nuestra base de movimientos. Entonces, lo que le voy a decir es lo siguiente. Por ejemplo, buscar X otra vez, que me coja el ID de producto, vamos a la base de datos, le decimos que coja todo el ID y por último le decimos que nos traiga la fecha. ¿Pero qué sigue? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Si no lo encuentra, pues recuerden que eso no importa, porque si los vamos a encontrar, vamos a decirle que coincidencia exacta y le vamos a decir entonces, ojo aquí, me voy a acercar, que sea del último registro al primero. ¿Para qué? Para que me vaya buscando de abajo hacia arriba y me encuentre la última vez que se registró el producto. Entonces cierro aquí el paréntesis y miren lo que me dice. Según esto, la primera vez que se registró el producto fue el 17 de enero del 2010 y la última vez que logramos encontrarlo en la base de datos fue el 17, pero ya de abril del 2010, o sea, 4 meses después. Y aquí vamos viendo la diferencia. Entonces, gracias a esto, entonces podemos ver cuándo fue el primer registro o el último registro de algo gracias a esa búsqueda de manera ascendente o descendente que tenemos también con buscar V, que no podríamos hacer de pronto con buscar, perdón, con buscar X, con buscar X que hicimos, que no podríamos encontrar fácilmente con buscar V, buscar H y índice y coincidos, ya que de pronto son un poco más limitados y no nos permiten esta flexibilidad. Entonces son formas en las que podemos aplicar esa función de 365 que es buscar X, que es bastante poderosa. Y recuerden, si ustedes desean de pronto tener más flexibilidad, más facilidad y de pronto que no tengamos que hacer tantos parámetros para poder encontrar un dato, buscar X puede ser una gran solución. Y obviamente no podemos descartar buscar V o buscar H, índice y coincididos, porque si llega el caso que de pronto no tengamos la licencia 365, pues van a ser grandes ayudas mientras pueden tener esa licencia. Entonces, no siendo más, espero les haya gustado mucho este video, que le den suscribir, campanita para notificaciones y un me gusta para apoyar el contenido. Nos vemos en un próximo video.